Shalom para todos los que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa El Maná de hoy con el pastor José María Dútari. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dijo Yahweh Elohim. Y caracterizaba a los primeros discípulos, que eran guiados por el Espíritu de Santidad, así como Yahshua dijo que iba a pasar. De aquí a unos días ustedes serán llenos del Espíritu de Santidad y recibirán poder para ser testigos. Aleluya. Un mensajero le dijo a Cornelio: manda a llamar a uno que se llama Simón Pedro, Kefas. Le dijo que mandaran a llamar a uno que estaba lleno del Espíritu de Santidad, porque él les hablaría palabras por las cuales serían salvos ellos y sus casas. Yahshua no empezó hasta que vino sobre él el Espíritu de Santidad. Los discípulos no empezaron hasta que vino sobre ellos el Espíritu de Santidad. Y Zacarías 4:6 dice que no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces tú y yo tenemos que ser llenos, como dice la Escritura, del Espíritu de Santidad, para ser testigos de Yahushua en el mundo entero. Gracias. El Espíritu de Yahweh está en este lugar. El Espíritu de Yah se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar. El Espíritu de Yahweh está aquí. El Espíritu de Yahweh está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Yah se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar. El Espíritu de Yahweh está aquí. Que se mueva en mí, se mueva en mí, que se mueva en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de su amor. Se mueve en mí, el Espíritu se mueva en mí, se mueva en mí, se mueva en mí. Toque mi mente y mi corazón, llene mi vida de su amor. Se mueva en mí, el Espíritu se mueva en mí. Dice la palabra que Él derramó de su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu de Santidad. También dice que Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Aleluya. Es que sin su Espíritu no podremos hacer nada. O haremos algunas cosas, pero no llegaremos donde Él quiere que nosotros lleguemos. Llénate, hermano mío, del Espíritu de Santidad de Yahweh, para que Él nos dé la capacidad de predicar esta palabra como la predicó Yahshua Hamashiach, como la predicó el Shalías Shaul, y como la predicó también el Shalías Kefas Pedro, a quien mandaron a llamar. Porque así le dijo el ángel, aleluya, Cornelio: manda a llamar a Simón Pedro, Kefas.
Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar el sonido del shofar. Me bendice siempre acordarme de que cuando el pueblo se reunió en las faldas del monte Sinaí, ahí Yahweh habló audiblemente y todo el pueblo escuchó. Pero antes de que él hablara se oyó el sonido del shofar fuerte. Y después vino la voz de Yahweh. Muchas bendiciones para todos ustedes que nos escuchan en las diferentes partes del mundo, hasta donde llegan estos audios. Que Yahweh me los bendiga y me los guarde a todos y cada uno de ustedes. Y oro en esta mañana para que usted y su familia, mi persona y mi familia, seamos todos guardados en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Yahshua orando dijo: Padre, a todos los que tú me has dado del mundo los he guardado en tu nombre, y no se ha perdido ninguno de ellos. Aleluya. Es mi oración que no se pierda ninguno de ustedes, ni sus familias, ni mi persona, ni mi familia tampoco, en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Bueno, hoy es viernes 20 de noviembre del 2020, 20 del 2020. Es el sexto día de la semana. En el calendario de la Torá estamos en el día 4 del noveno mes del año 5991, y eso hasta la puesta del sol. Esta tarde, cuando el sol se oculta, entramos en el día 5 del 9, y no solamente en el 5 del 9, sino que entramos en el día más esperado de la semana, el día que Yahweh bendijo y santificó y lo apartó para él, el Shabbat, que sería el séptimo día de la semana. Y eso empieza hoy cuando el sol se oculta. ¿Ok? Esas 3 espigas de trigo que usted ve, porque estamos persuadidos de que estamos en tiempo de cosecha, de que la mies está madura, de que el Padre está llamando a su pueblo de las diferentes naciones, y de que todos los días escuchamos testimonios de personas de diferentes países recibiendo ese llamado de Yahweh a volver a las sendas antiguas, a volver a su redil, a guardar sus mandamientos y a caminar de la mano de nuestro Mashiach, Yahshua. Aleluya. Hoy pues tenemos la tercera y última parte de este mensaje que el Padre nos dio hace 3 días. Manda a llamar a Shimón, Pedro, Kefas. Y Yahweh nos está enseñando cosas maravillosas, y hoy hay palabra de Yahweh para su pueblo en este mensaje. Manda a llamar a Shimón. Se le apareció un ángel a Cornelio. Cornelio era un hombre gentil, era un hombre que oraba continuamente, dice la palabra, y hacía obras de caridad. Y se le apareció un ángel para que alguien le hablara. Escucha esto, hermano. Tenía que llamar a alguien lleno del Espíritu de Santidad, lleno de fe, para que le hablara palabras por las cuales iba a ser salvo él y su casa. Es que la palabra dice: rogad al Adón de la mies para que él envíe obreros a la mies. Él va a enviar hombres y mujeres llenos del Espíritu de Santidad a darle un mensaje a alguien. Porque no es cualquier mensaje, no es cualquier persona, es alguien que sea lleno del Espíritu de Santidad y que conozca las Escrituras. Esa persona que él te indique, aleluya, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. Y hoy tenemos la tercera parte de este mensaje. Manda llamar a Shimón, Pedro, Kefas. Tercera parte. Dice la palabra en Hechos capítulo 10, verso 36. Él envió su mensaje a los hijos de Israel. Aquí estaba Pedro ya predicando en la casa de Cornelio. Ya Cornelio lo había recibido, ya estaba delante de las personas que Cornelio había invitado. Dice que eran sus amigos, que eran sus parientes, tal vez sus vecinos. Cornelio quería que esas personas oyeran la palabra de Yahweh por medio de Shimón Kefa, porque el ángel le dijo: manda a llamar a uno que se llama Shimón Kefa. No le dijo el ángel: búscate a cualquiera por ahí que ande hablando de lo que pasó en estos días. No, manda a llamar a uno que se llama Shimón Kefa. Entonces Pedro empezó a predicarles a ellos, y dice en el verso 34 del capítulo 10 del libro de Hechos, dice: Shimón Kefa entonces tomó la palabra
y dijo: en verdad yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas. Y mire lo que dice el 35, sino que en cada nación el que lo respeta, el que le teme y obra rectamente es de su agrado. Él tuvo que entender eso por la visión que tenía de aquel lienzo que bajaba con animales de toda clase, que mucha gente ha dicho que es que eso significa que ya podemos comer todo, aún lo que Yahweh prohibió en la Torá, y eso es un error terrible. Y le aseguro a usted que este gentil, que se llamaba Cornelio, ¿ok?, que parece que era un hombre influyente porque tenía sirvientes y tenía soldados a su cargo, este hombre respetaba y guardaba las cosas de Yahweh. Y por eso dice Pedro: bueno, aquí me doy cuenta que Yahweh no hace acepción de personas, sino de que en cada nación, si hay un hombre, si hay una mujer que le teme, o sea, que lo respeta y que guarda sus mandamientos y obra rectamente, esa persona es de su agrado. Porque es que Yahweh le envió un ángel a este gentil para decirle que mande a buscar a Pedro. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Aleluya. Por eso dice el verso 36, él envió su mensaje a los hijos de Israel, siguió predicando Pedro, diciendo: proclamando la buena noticia de paz por medio de Yahoshua el Mashiach, que es amo de todos. Y ustedes conocen lo que se divulgó por todo Yahudá, empezando desde Galil, después que Johanán predicó la inmersión. O sea, Pedro le estaba diciendo: ustedes han escuchado todo lo que pasó después de que vino Johanán, Juan el Bautista, Johanán el Inmersor, predicando sobre esa inmersión. Y dice el verso 38, mucha atención a este verso. Dice aquí: me refiero a Yahoshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con el espíritu de santidad y con poder. Antes de seguir, escuche bien esto. Yahoshua dijo: así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. El Padre capacitó a Yahoshua, lo ungió con poder, con el espíritu de santidad. Se manifestaba el fruto y los dones del espíritu en Yahoshua. Y Yahoshua le dijo a sus discípulos, y te dice a ti y a mí en este día: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Por eso él le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el espíritu de santidad. Entonces me serán testigos. Sigo hablando. Ahora mira lo que dice aquí. Dice: me refiero a Yahoshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con espíritu de santidad y con poder, y anduvo haciendo bienes por todas partes y curando, atención a esto, curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Si él estaba curando, ¿a quién se refiere? ¿A quién estaba curando? Pues a gente que estaban enfermos. Y aquí dice claramente que esa enfermedad era opresión de Hashatán, que Yahweh lo reprenda. Pero dice que Yahshua, ungido del Espíritu, por el Espíritu, andaba haciendo bienes por todas partes y curando a todos los oprimidos por el acusador. Porque Elohim estaba con él. Por eso cuando él sanó a la mujer encorvada, que quisieron decirle pecador porque era un Shabbat, y él les dijo: ¿cómo si ustedes desatan a su buey o a su asno que se enreda en un Shabbat, cómo no voy yo a desatar a esta mujer que Satanás ha tenido atada por tanto tiempo? Y yo quiero decirte algo: no hay enfermedad que él no pueda sanar. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer. Y la fe es parte del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Aleluya. Dice: nosotros somos testigos de todas estas cosas que él hizo, tanto en la región de Yahudá como en Jerusalén. A él lo maltrataron colgándolo sobre un tronco, pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera. Importante entender esto: que fue Yahweh el Padre el que resucitó a Yahshua, el Hijo. Bendito sea Yahweh. Y dice que no se le apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Cuando Yahshua resucitó, después que resucitó, comió y bebió con sus discípulos, con un cuerpo glorificado como el que tú y yo vamos a tener. Aleluya. Así que vamos a comer y a beber también. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Dice: él nos ha mandado a proclamar al pueblo y a testificar que él es aquel que Elohim ha puesto como juez de vivos y muertos.
Todos los profetas dan testimonio de él, de que todo el que crea en él recibirá perdón de pecado por su nombre. Yo quiero que usted preste atención especial a lo que voy a decir en este momento. En esta expresión de Pedro, en este sentir de Pedro, está dicho claramente que Yahoshua nunca vino a formar una religión nueva que se llamaba cristianismo. Nunca, jamás. Dice que los profetas hablaban de él y los profetas nunca dijeron, pues vendrá uno que la ley la va a quitar y la va a echar por un lado. Nunca. Bendito sea Yahweh. Así que el asunto no es solamente el malentendido que ha habido de mata y come, sino que la gente piensa que el Mesías vino a instituir una nueva religión llamada cristianismo. Y eso es falso. Él vino a seguir con lo que Yahweh y él hicieron desde el principio de la creación del mundo. Aleluya. Él nos ha mandado a proclamarle al pueblo. Y todos los profetas dan testimonio de él. O sea, todo el Tanaj, todo el mal llamado Antiguo Testamento que hoy mucha gente desecha, todo eso habla del Mashiach. Y la persona que desecha todo el Tanaj o todo el Antiguo Testamento para decir que cree solamente de Mateo en adelante, esa persona no está bien porque no conoce los caminos de Yahweh, que Yahweh se los notificó a Moisés. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Dice que todos los profetas dan testimonio y todo el que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Importante conocer el nombre de nuestro Mashiach. Porque recibimos perdón de pecados por su nombre. ¿Cuándo? Cuando hacemos la inmersión en su nombre. Morimos con él. Son perdonados todos nuestros pecados y nos levantamos con él a andar en vida resucitada y llenos del Espíritu de Santidad. Dice el verso 34, mientras Shimón Kefa todavía hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad bajó sobre todos los que oían el mensaje. ¡Wow! Pero hermano, ¿cómo es esto de que bajó? Bueno, ahí tuvo que haber una evidencia que ellos se dieran cuenta de lo que están testificando en este momento. Dice, mientras Shimón Kefa todavía hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad bajó sobre los que oían el mensaje. Y los creyentes que habían venido con él, que eran de los circuncisos, quedaron asombrados porque el don del Espíritu de Santidad se derramó también sobre los gentiles. Atención a esto. Esto es palabra de Yahweh. Dice, porque los oían hablar en lenguas y glorificar a Elohim. Quiero decir algo muy importante en este punto, hermano mío. Hay algo con lo que mi padre me bendijo a mí y fue enseñarme en esos 8 meses que estuve encerrado con él. 2 de las cosas más importantes de mi vida que son pilares para esta fe. La primera, puso esa palabra en mi corazón. Yo no lo escuché audible, aquí en mi corazón. Me dijo, quita tu mirada de toda experiencia religiosa, pasada, presente y futura, y pon tu mirada en mi palabra. Me ha bendecido mi padre con eso porque yo puedo leer estas cosas sin ningún prejuicio religioso y entender lo que dice la Escritura y predicar lo que dice la Escritura. Porque el otro principio que me enseñó fue una mala práctica no anula una verdad. Y lastimosamente hay personas que están perdiéndose de estos banquetes de la Escritura porque están prejuiciados por algo que se practicaba en X o Y religión. Hermano mío, rompa con eso y ponga su mirada solamente en la palabra. La palabra aquí es clara. Mientras Pedro hablaba, cayó sobre ellos el Espíritu de Santidad y ellos se dieron cuenta. Aleluya. Y los creyentes circuncisos que habían ido con Pedro, dice, óyeme, el don del Espíritu de Santidad se derrama también sobre los gentiles. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se dieron cuenta? Porque los oían hablar en lenguas y glorificar a Elohim. Y ahí no habían gente de muchas naciones como pasó en Hechos cuando por primera vez cayó el Espíritu de Santidad, que dice que hablaron en idiomas, para que cada uno entendiera en su idioma. Ahí no había gente que necesitaba eso. Sin embargo, hablaron en lenguas. ¿Okay? En idiomas angelicales. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Elohim. Bendito sea Yahweh. Te pido de todo corazón que te apartes de toda experiencia religiosa pasada, presente y futura y pongas tu mirada en la palabra para que no te pierdas todo lo que Él nos quiere enseñar en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Hay cosas que con mucha razón muchos hermanos estudiosos
conocedores de la Torá están siempre alerta para que no se metan doctrinas o herejías que están fuera de la palabra. Yo también soy uno de esos. Pero también estoy alerta a que nadie deseche algo de la palabra porque se parece a algo que practican algunas religiones. Por eso mi padre lo puso claro en mi corazón. Quita tu mirada de toda experiencia religiosa, pasada, presente y futura, y pon mi mirada en la palabra. Y yo le doy gracias porque es como si me hubiera borrado el cassette. ¡Chum! Y ahora yo miro lo que está escrito. No mira que fulanito, yo lo siento, yo sé lo que fulanito haya pasado, y el otro, y las mentiras, y los engaños, pero yo estoy mirando la palabra. No puedo salirme de la palabra. Ese es mi norte, esa es mi fuerza, esa es mi brújula, esa es mi guía, la palabra. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Y es esa palabra en la que tú y yo tenemos que ser instruidos. Uy, hermano, a veces predicamos cosas y hay personas que dicen, ay, hermano, eso es cristiano, cuidado. Demuéstrame tú a mí si lo que yo estoy diciendo no está en la palabra para que digas esa expresión. De lo contrario, lo que debes es ser un poquito más humilde, ¿verdad? De quitar de tu mente y de tu corazón que se parece a esto, que se parece al otro, y ponga su mirada en la palabra, porque solo así Él nos podrá hacer entender. Ahora, el propósito es que nos haga entender para qué. Para que tú y yo vivamos en el poder que vivió la Quejilá primitiva, la iglesia primitiva, la eclesía, la asamblea, la congregación primera de los primeros discípulos. Bendito sea Yahweh. Ellos no tenían tanto material didáctico como tenemos nosotros hoy, pero tenían una cosa: pasión en su corazón por Yahshua, nuestro Mashiach, y tenían al Espíritu de Yahweh saturando sus vidas. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Sigue diciendo en el verso 47, dice, entonces Kefá preguntó, ¿acaso puede alguien negarles el agua de la inmersión a estos que han recibido el Espíritu de Santidad igual que a nosotros? Nosotros no podemos obviar estas cosas. Estas cosas están escritas. Estas personas recibieron primero la llenura del Espíritu de Santidad y los apóstoles lo supieron. Lo recibieron primero antes que ser bautizados en agua. Wow. Aquí hay algo que hay que estudiar, que hay que meditar, que hay que desmenuzar. ¿Acaso puede alguien negarles el agua de la inmersión a estos que ya recibieron el Espíritu de Santidad igual que nosotros? Mira tú. Y mandó que lo sumergieran en el nombre de Yahoshua, el Mashiach. Luego les rogaron que se quedara por algunos días. Bendito sea Yahweh. Y dice luego en Hechos capítulo 11, verso 1, dice, los enviados y los hermanos que estaban en Yahudá oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Yahweh. Se enteró todo el mundo, hermano. Mira, también sobre los gentiles vino el Espíritu de Yahweh. Igual que nos pasó a nosotros el día de Pentecostés y de Shavuot, igualito que nos pasó a nosotros, les pasó a ellos. Amado, esto es precioso. Esto es hermoso, esto es palabra clara. Despójate de todo aquello que te pueda hacer no recibir la palabra tal como está escrita. Porque esto no es asunto de emoción. No. Lo que ellos recibieron en ese momento no fue emoción. Tampoco es asunto de emoción cuando David agarraba su instrumento de cuerda y empezaba a adorar a Yahweh. No era asunto de emoción. Era algo espiritual. Era tan espiritual porque cuando David cantaba, aquel demonio que presionaba al rey Saúl tenía que apartarse de él. Y dice que Saúl sentía paz cuando David tocaba ese instrumento de cuerda, adoraba y alababa al rey. Abre tus ojos, hay algo que el Padre quiere enseñarte en este día, en estos 3 mensajes. Y como hemos dicho siempre, lo que Él nos quiere enseñar tiene que estar en la palabra.
Es que tiene que ir el espíritu y la palabra. No puede ir la palabra sin el espíritu. Ni decir que es el espíritu si no está respaldado en la palabra. Eso no va. Pero si es el espíritu y la palabra, sí estamos hablando entonces de lo que Yahweh quiere. Por eso es que Yahweh mandó a llamar a Simón para que le hablara a Cornelio y a todos los que se iban a reunir ahí. Por eso tenía que ir Simón, para que el espíritu de santidad cayera sobre aquellas personas que estaban escuchando el mensaje. Hermano, yo me gozo a diario escuchando los testimonios. Hoy me escribió una persona de España: hermano, yo estoy en un grupo, pero estoy ahí solamente para escuchar las cosas que usted dice, porque han cambiado y transformado mi vida. Pero no es José Dutari, no soy yo. Es el espíritu de Yahweh en mí. Entonces, hermano, no le des mucha vuelta a las cosas. Entiende lo que dijo Yahoshua: por los frutos lo conocerás. Él quiere que tú seas lleno, hermano, del Espíritu de Santidad. Él quiere que tú, hermana, seas llena del Espíritu de Santidad. Guiados por el Espíritu de Santidad todos nosotros. Para que donde vayamos llevemos palabras que transforman y cambian vida y trastornan el mundo. Como dice la Escritura, los primeros discípulos llegaron a un lugar y dice: los que trastornan el mundo han llegado aquí. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Entonces dice Hechos 11:1 que los enviados y los hermanos que estaban en Yahudá oyeron hablar que también los gentiles habían recibido el don del Espíritu de Santidad. Habían recibido la palabra de Yahweh. Y cuando Simón Kefas subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciéndole: tú entraste en la casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Simón Kefas comenzó a contarles en orden, diciendo lo siguiente que usted va a oír ahora. Pero me llama la atención algo. Todo esto que usted está viendo aquí en el capítulo 11, de hecho, es el preámbulo para lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 15, de hecho, donde se da aquella discusión fuerte de la circuncisión. Desde aquí, fíjese que Yahweh le dijo: mire, hermano, ¿cómo puede haber, bendito sea Yahweh, haber caído el espíritu de Yahweh sobre hombres que no eran circuncidados? Ay, papá. Yo sé que esta palabra va a provocar un revuelo, pero es lo que está escrito. Y yo no me puedo salir de lo que está escrito. Ahí dice que hombres que no eran circuncidados recibieron el Espíritu igual que lo recibieron los discípulos el día de Pentecostés y Shavuot. Así que desde aquí nos va preparando el Padre para ir entendiendo su palabra como Él dice, no como los hombres están enseñando hoy en día. Aleluya. Tú entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. No solo comió con ellos, les dio la palabra. Y no solo les dio la palabra, el Espíritu de Santidad cayó sobre ellos. De la misma manera que cayó sobre aquellos que estaban reunidos el día de Shavuot y Pentecostés. Entonces Simón Kefas comenzó a contarles en orden diciendo: yo estaba orando en la ciudad de Jafo y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como una gran sábana bajada del cielo por sus cuatro extremos, y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé a cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles, aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía: levántate, Simón, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, maestro, porque jamás ha entrado en mi boca cosa alguna contaminada o inmundo. Aquí empieza Pedro a explicar nuevamente la visión que tuvo del famoso mata y come, que mucha gente hoy ha interpretado como que ya usted puede comer todo, incluso lo que Yahweh prohíbe en las Escrituras. Tú lo puedes comer, pero estás en desobediencia. Te lo voy a repetir: sí te lo puedes comer, pero estás en desobediencia. ¿Podía o no podía comerse Abraham el fruto prohibido que estaba en el paraíso? Claro que podía comérselo, pero estaban en desobediencia si lo hacían. Y la desobediencia trae consecuencias. Bendito sea Yahweh. No hay explicación alguna bíblica que pueda respaldar el argumento de que ya usted puede comer cosa alguna. No existe. Y si no está en las páginas amarillas, pues no existe. Si no está en la Biblia, no existe.
Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Por eso es que este asunto no es de que yo siento maripositas y tengo el Espíritu, ahora sí estoy bien porque tengo el Espíritu. No, el Espíritu va con la palabra. No puede estar el Espíritu sin la palabra. No. Ni puede estar la palabra sin el Espíritu tampoco. Y hemos visto los dos extremos. Hemos visto el extremo en el judaísmo, en el cristianismo, el espíritu, y empieza a moverse un espíritu que no es el de Yahweh. Porque hay gente en fornicación, en adulterio, en borrachera, en droga y con pataletas en los cultos de las iglesias. Diciendo que es el espíritu. Ese no es el espíritu. El espíritu se llama espíritu de santidad. Amén. Y tampoco en el otro lado, donde todo es estudio sin el espíritu. Entonces van cayendo en otra religión. Y eso no es lo que queremos. Queremos el equilibrio de Yahweh. Aleluya. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero nunca jamás podemos pasar por encima de lo que está escrito. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Por eso Pedro dijo que él había recibido una visión. Pero ¿qué dijo en la visión Pedro? La palabra estuvo por delante. Aleluya, repito esto. Pedro tuvo una visión, pero la palabra estuvo por delante. Mata y come Pedro. ¿Y dijo Pedro qué? De ninguna manera, maestro, porque jamás ha entrado en mi boca cosa común, contaminada o inmunda. Ayer, hermano, recibí una palabra de una sierva de Yahweh, mi hermana Lucy, esposa de mi hermano, que también es un siervo del Todopoderoso, de mi hermano Alberto Balanzar, que tiene que ver con esto de la visión de Pedro, mata y come. Tiene que ver cuando los discípulos le preguntaron al maestro si tenía hambre o qué le llevaban de comer, y qué dijo él: mi comida es hacer la voluntad de Yahweh. Aleluya. Y si tu comida es hacer la voluntad de Yahweh, si lo principal para ti es hacer la voluntad de Yahweh, pues tú no te vas a salir de lo que está escrito, que Yahweh estableció que tú y yo podíamos comer. Bendito sea el nombre de Yahweh nuestro Rey. Por eso Yahweh ha dicho: manda a llamar a uno que se llama Shimón. No es cualquiera, es uno que sea lleno del Espíritu de Santidad. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Me acaban de dar una noticia que me ha llenado de gozo, pero se la voy a decir al final de la predicación, para confirmar este mensaje que estamos hablando de parte de Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Dice el verso 9 de Hechos capítulo 11. Entonces respondió la voz del cielo, dice Pedro, por segunda vez, y dice: lo que Elohim ha purificado, no lo tengas tú por contaminado. Esto ocurrió 3 veces y todo volvió a retirarse al cielo. Y precisamente, dice Pedro, llegaron enseguida a la casa 3 hombres a la casa donde estábamos enviados a mí desde Cesarea. Aquí está la explicación. 3 veces vio Pedro el lienzo. 3 gentiles llegaron a su casa. Y para los judíos era cosa prohibida juntarse con un gentil, porque era considerado como algo inmundo y que se podía contaminar. Por eso dice el verso 11: y precisamente llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos enviados. Fueron enviados a mí desde Cesarea. Mire, si usted tiene una persona que todavía no entiende aquello de la comida y que dice que podemos comer cualquier cosa, mándele estos 3 audios, estas 3 enseñanzas. Manda a llamar a uno que se llama Shimón, para que el Espíritu los ministre y les haga entender las palabras de mi Padre. Aleluya. Y dice Pedro en el verso 12, escuche esto: y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Es que estos hombres tenían comunión con el Espíritu de Santidad, hermano mío. Que el Espíritu de Santidad, dice la Biblia, que es Yahweh mismo. Es su presencia con nosotros. Es lo que el Padre nos quiere enseñar esta noche recibiendo el Shabbat. Yo creo que van a pasar cosas maravillosas porque es el Espíritu de Santidad en medio de nosotros. Esto no es una emoción, esto es Biblia, esto es palabra de Yahweh, esto es Torah. Verso 12 dice: y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Atención a esto. ¿Acaso estaba escrito en algún lado de la Torah: Pedro, anda con esos 3 que te buscan? No, son direcciones que da el Espíritu en el momento.
Y el hombre lleno del Espíritu conoce la dirección del Espíritu y obedece sin dudar. La palabra dudar viene de la palabra diacrino, del Strong 1252. Dice que es un conflicto consigo mismo, en el sentido de vacilar y tener desconfianza. Sentirse entre dos pensamientos en cuanto a tomar decisiones. ¿Usted se acuerda lo que le dijo el profeta Elías al pueblo de Israel en el Monte Carmelo? ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es Elohim, síganlo. Pero si Yahweh es Elohim, id en pos de él. Uno de los problemas más grandes que se da hoy en día es la gente dudando, claudicando entre dos pensamientos. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Que el hombre que duda es semejante a la ola del mar. Dice, y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Padre. Entonces, una de las importancias de las cosas que estamos enseñando, ¿qué es? Que si usted no cree que con nosotros está el Espíritu de Yahweh, usted es una persona que va a estar llena de información, pero en esa información su mente finita va a empezar a dudar de muchas cosas. Usted necesita el Espíritu. Es la palabra y el Espíritu. No se pueden separar. Dudar, diacrino, un conflicto consigo mismo. Hay personas que van a orar por una sanidad en su vida y empiezan a pensar nada más, ay, pero ¿qué será esto? ¿O qué será? ¿Qué pecado fue que cometí? Y empiezan a examinar si no encuentran alguno y dice, Padre, ¿será que el que cometí no lo sé y tú no me lo dices? Y el Padre ahí ni siquiera se lo revela. Eso no es así. Dudando, están entre dos pensamientos, entonces no recibirás cosa alguna de Yahweh. Oiga esto, que esto es palabra de Yahweh. Aleluya. Poderoso. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Bendito sea mi Padre. Tú no puedes sentirte entre dos pensamientos en cuanto a tomar decisiones. No puedes estar en conflicto contigo mismo. No puedes vacilar y tener desconfianza. Tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Ahí está. Dice el verso 13. Él nos contó cómo había visto en su casa un mensajero. Sigue diciéndole Pedro a los de la circuncisión que estaban en contra de él porque se había metido en la casa de estos incircuncisos gentiles. Pedro le estaba contando. En la casa de Cornelio se le apareció un ángel y el ángel le dijo, envía a Jafo y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Kefas, Pedro. Tenía que ir Pedro, no podía ser otro. Porque las cosas que Yahweh iba a hacer ahí tenían que ser por medio de ese vaso que él había limpiado y llenado del Espíritu de Santidad. Manda a llamar a uno que se llama Pedro, Simón. Y mira lo que dice el verso 14, hermano, que el Espíritu de Santidad abra tu mente. Él te hablará palabras por las cuales te salvarás tú y toda tu casa. Un hombre enviado por Yahweh a dar la palabra, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu de Yahweh, enviado a dar la palabra, hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Habrán otros que te van a informar sobre la religión y tú siempre estarás claudicando entre dos pensamientos. ¿Será esto o será esto? Y empiezas a brincar en todas las páginas habidas y por haber, buscando la verdad. Y no te acuerdas de que Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué tienes que hacer entonces? Meterte a solas en intimidad con Yahweh, llenarte de su Espíritu, y Él te va a guiar a toda verdad. Por eso dice aquí Pedro que el ángel le dijo a Cornelio, manda a llamar a uno que se llama Simón. Dice, él te hablará palabras por las cuales te salvarás tú y toda tu casa. Ay, Padre, hay una palabra que está viniendo a mi corazón ahorita. El Padre me ha enseñado que nadie puede dar lo que no tiene. Voy a repetir esto. Y tal vez algunas personas digan, sí, eso se cae de su peso, eso es así, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo vas a dar si no lo tienes? Pero es que en lo espiritual es así. Y hay personas bien intencionadas que tienen una buena intención y una información valiosa en su mente. Pero es que nosotros no necesitamos solo información, necesitamos del Espíritu.
¿Se acuerda lo que le dijo Pedro a aquel hombre cojo de nacimiento? Yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina en el nombre de Yeshua de Nazaret, nuestro Mesías. Y el hombre se levantó y caminó. Por eso mandaron a llamar a Pedro, porque Pedro tenía algo dentro de sí. El espíritu de Yahweh, el espíritu del Mashiach estaba en Pedro. Por eso dice, Él te hablará palabras por las cuales te salvarás tú y toda tu casa. Lo mismo pasó con Pablo cuando estaba en la cárcel. Que el guardia cuidador de la cárcel se iba a matar y Pablo dijo, no te hagas daño que estamos aquí. Nadie se ha escapado. Y esa noche creyeron ellos y su casa. Fueron salvos ellos y su casa. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una palabra para ellos. Escucha lo que dice el verso 15. Cuando comencé a hablar, el espíritu de santidad cayó sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Como sobre nosotros el día de Shavuot. Como sobre nosotros el día de Pentecostés. Entonces me acordé de la declaración del maestro cuando decía, Yohanan ciertamente sumergía en agua, pero ustedes se lo sumergirá en el espíritu de santidad. Y la Biblia dice, atención a esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Pablo llegó ante un grupo de discípulos y les preguntó si habían recibido el espíritu de santidad. ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera sabemos lo que es el espíritu de santidad. Creían en el Mesías, estudiaban la palabra y habían sido inmersos en agua. Y Pablo le dijo, no, te necesitan recibir el espíritu de santidad. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Hicieron la inmersión en el nombre de Yahoshua porque ellos conocían solo la inmersión de Juan. Y cuando salieron del agua, Pablo les puso las manos y dice la Escritura, vino sobre ellos el espíritu de santidad. Entonces, hermano, porque esto se parece a algo de donde yo vengo, lo voy a eliminar. No, eso es un error muy grande. No añadas nada a este libro, pero tampoco le quites nada. Oh Padre, bendito sea tu nombre. Qué rico. Es una delicia predicar llevado por el Espíritu de Santidad. Una delicia. Saber que es Él el que está hablando. Bendito sea Yahweh. Dice el verso 16, entonces me acordé de la declaración del maestro cuando decía, Yohanan ciertamente sumergía en agua, pero ustedes se lo sumergirán en espíritu de santidad. Eso es lo que necesitamos usted y yo, ser sumergidos en el espíritu de santidad y fuego, para poder ser verdaderos testigos. Y que nos manden a llamar también así como llamaron a Shimón. Bendito sea Yahweh. Dice el verso 17, así que si Elohim les dio el mismo don a ellos como a nosotros que hemos creído en el Maestro Yahoshua, ¿quién era yo para poder resistir a Elohim? Aleluya. Verso 18, y al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Elohim diciendo, así que también a los gentiles Yahweh les ha dado arrepentimiento para vida. Esto es lo hermoso, que tiene que ser el Espíritu y la palabra. La Biblia dice que Él da su Espíritu a los que le obedecen, por eso dice aquí, así que les ha dado a los gentiles también arrepentimiento para vida. Si no hay arrepentimiento, no hay vida. Si no hay arrepentimiento, no hay espíritu de santidad. Tiene que haber un genuino y verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Aleluya. Entonces mandaron a llamar a Shimón Kefá. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del espíritu de santidad y un hombre de fe. Mandaron a buscar a Shimón Kefá, porque era un hombre que entendía la visión en la palabra y en el espíritu. Se le mostró una visión y no quedó diciendo o apuntando de una vez, voy a apuntar esto. Dice el espíritu de santidad que podemos comer de todo. Ese no es el espíritu de santidad entonces. Porque el espíritu de santidad no se aparta de la palabra. Entonces Pedro era un hombre con entendimiento de la escritura. Tiene que ser un hombre santo, un hombre de fe, un hombre lleno del espíritu de santidad y un hombre con conocimiento de las escrituras. ¿Qué más tenía Pedro? Pedro era un hombre manso y humilde en cuanto a dejarse guiar totalmente por el espíritu de santidad. Y muchas veces el espíritu de Yahweh nos va a guiar a algo que va en contra de algo que hemos aprendido y nos vamos a sentir incómodos, pero yo te recomiendo algo, busca la palabra y si lo dice la palabra, pues cambia lo que estabas pensando y ya. No compliques más el asunto.
Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Manda a buscar uno que se llama Shimón, Kefa. Él te hablará palabras por las que puedas ser salvo tú y tu casa. Quiero terminar estos 3 mensajes con este testimonio que recibí hace unos minutos. Estoy grabando el maná y estaba entrando una llamada de una hermana de España. Una hermana que se sentía muy mal, muy débil, y fue al doctor y le hablaron de posibilidad de cáncer en, no sé si era la médula, los huesos. Lo que produce una anemia tiene que ver con la sangre y la médula y los huesos y todas esas cosas. Y la hermana estaba muy triste. Pero papá nos dio una palabra. Hermana, todo te va a salir bien. Dice, ay hermano, me van a hacer los exámenes. Y ahí va a salir entonces qué es lo que yo tengo. Digo, todo te va a salir bien. Y ayer me llamó la hermana, pero era una cosa extraña. La hermana tenía un gozo, tenía una alegría. Y digo, hermana, qué bendición. Y dice ella, yo sé que los exámenes todos me van a salir bien. Ahí estaba la fe. Y antes, mientras grababa el mensaje, yo decía, ¿contesto o no contesto? Y sentí esa dirección del Espíritu que contestara. Interrumpí, hermana, y contesté. Y la hermana estaba pero regozosa. Le dije, por favor, graba ese testimonio porque lo vamos a pasar hoy en la apertura de Shabbat, para que los hermanos se llenen de fe. Dice la hermana, hermano, fui a buscar los exámenes. Todo me salió perfectamente bien. Dice, yo vi esos exámenes, miré al cielo, lloré, le di las gracias a mi Padre. Es que Él quiere sanarte, hermano. Él quiere sanarte, hermana, pero tienes que creer. Por eso es necesario que mandes a llamar a Shimón. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y yo no sé si usted sabe que la palabra salvo significa algo más que salvo. Salvo de la muerte eterna, pero también significa bendecido y también significa sano. Bendito sea Yahweh. A Yahweh le damos toda la gloria y toda la honra por esta palabra, Padre, que tú has traído por medio de tu humilde servidor en estos 3 días. Yo creo, Padre mío, Padre bueno, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.